Estamos viendo la carta a los Gálatas. Y hoy vamos a terminar el capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 23 al 29. Terminamos la semana pasada, en el 22, y veíamos que tenemos la fe, la ley, ¿verdad? La gracia. Pablo viene batallando, por usar el verbo que usó Jorge hace unos segundos, batallando con estos judaizantes que habían llegado a la iglesia o a las iglesias en Galacia y querían cambiar el evangelio que Pablo les había predicado. Querían poner las obras. Entonces, Pablo empieza toda una defensa primero de su apostolado y luego la explicación nuevamente del evangelio. Y terminamos la semana pasada hablando de la ley. Que la ley tenía una función particular que no era dar vida, pero los judaizantes entendían o querían hacerles entender a los gálatas que sí, que a través de la ley podían alcanzar el agrado de Dios. Y esto no es así. Pablo, desde el principio, desde Abraham, ¿verdad? Que es, digamos que probablemente la figura más grande, más alta para estos judaizantes, padre de los judíos, Pablo le dice, oye, esto no es así. Abraham fue justificado por la fe, ¿verdad? Y cita Génesis 15:6. Pero igual Dios a los judíos les da la ley después. Pero Pablo dice, sí, es verdad, se la dio, pero después que ya le había dado la promesa a Abraham, una promesa que se había cumplido ya en Cristo, y que entonces, evidentemente, esta ley que se dio después no podía venir a anular esa promesa. Pero la ley vino a cumplir un rol, no contrario a la promesa, pero complementario. No el de impartir vida, sino el de apuntarnos a nosotros hacia esa vida. Y entonces hoy, en estos últimos 6 versículos del capítulo 3, vamos a expandir esta idea con algo más de detalle. Así que vamos a leer Gálatas 3, versículos del 23 al 29. Dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Padre, gracias por tu palabra, en la que tú pusiste tu voluntad, pusiste tu carácter, pusiste, Señor, una revelación de ti hacia nosotros que si no hubiese sido por ella, no pudiésemos haberla alcanzado. Gracias, Señor, porque tú te revelaste en tu Hijo, y tu Hijo y tú se revelaron en tu palabra para nosotros. Gracias por la oportunidad de estudiarla. Yo te pido, Señor, que lo que tú quieres decirnos en estos pasajes, en estos versículos, a cada uno de nosotros, en el momento en el que cada uno de nosotros de manera particular se encuentre, que nuestro corazón y nuestra mente sean dispuestos a escucharte, que nuestro corazón y nuestra mente estén, Señor, abiertos por tu Espíritu para tu ministración. Padre, porque hay verdades aquí que tenemos que entender, que tenemos que comprender, que tenemos que confiar en ellas y vivir en y por ellas. Yo te pido que tú puedas acercarnos a esa realidad un poco más en la mañana de hoy.
Manifiéstate entre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Terminábamos el domingo pasado diciendo que la ley había encerrado todo bajo pecado. Y aquí Pablo continúa hablando un poco de esa función de la ley y da dos ilustraciones. La primera en este versículo 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Es decir, éramos como prisioneros de la ley. La ley era el carcelero, o era la celda, ¿verdad? La jaula donde estábamos, que no nos dejaba en libertad. La ley estaba para que con toda seguridad nos diéramos cuenta, sin lugar a dudas, de que estábamos condenados. La idea era hacernos sentir aprisionados, ¿verdad? La gente que tiene claustrofobia, que se siente así, ¿verdad? Como asfixiado en esos espacios pequeños. La función de la ley, una de las, pero la que Pablo se refiere aquí es esa, y esa es la que estamos expandiendo. Y por eso él usa esta ilustración. Estábamos encerrados, confinados. Este confinados es la misma palabra que Pablo utiliza en el versículo anterior para decir que la ley encerró todo bajo pecado. Es la misma palabra, encerrado, aquí se traduce como confinado, pero es la misma. Pablo está continuando esta idea. La función de la ley, mostrarnos que nosotros mismos nos metimos en esa celda. Fue de nuestro propio hacer. Y decíamos también el domingo pasado que no podemos tener el evangelio si no tenemos primero la ley, ¿verdad? No podemos tener unas buenas nuevas si no tenemos primero unas malas viejas. Y que muchas veces esto, pues, no se predica. Por tanto, se predica un evangelio falso, realmente. Porque no tenemos unas buenas nuevas. No tenemos. ¿Para qué necesitamos un Salvador si no estamos primero condenados? Esa es la realidad. Y la principal función de la ley, como dice el versículo 22, es encerrar todo bajo pecado. Mostrarnos que estamos justamente condenados. Mostrarnos que estábamos muertos. Sin embargo, y vamos a expandir un poco una idea que teníamos el domingo pasado también, Romanos 7:12 dice que la ley es santa y el mandamiento es justo, santo y bueno. ¿Verdad? Entonces, Pablo lo hace en Gálatas también, pero vamos a continuar este texto en Romanos. Romanos 7:13, Pablo hace la pregunta lógica, la misma que se hizo en Gálatas también. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. ¿Es la ley contraria entonces a la promesa? Fue la pregunta en Gálatas. Aquí en Romanos pregunta, ¿esto que es bueno entonces ahora es causa de muerte para mí? No, de ningún modo. Sigue diciendo Romanos 13, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Dice, bueno, esa cosa que es buena entonces me mató. No, fue el pecado que produjo mi muerte. Claro, por medio de la ley, porque la ley venía con esta condición. Si tú la cumples, tienes vida. Si no la cumples, estás condenado. Pero entonces no fue la ley, fue el pecado. La ley no puede traer vida, pero no por culpa de la ley, sino por culpa de nosotros que somos pecadores, que no podemos cumplirla. El pecado produce la muerte por medio de la ley, por decirlo de una forma. Pero la ley es buena. Pablo dice aquí en Romanos 13 que el pecado es tan malo que usa la ley, que es santa y que es buena, para traernos muerte. El pecado es en extremo pecaminoso. Es tan malo que decirle que es malo se queda corto. Entonces Pablo no encuentra otro adjetivo que usar y dice que el pecado es en extremo pecaminoso, porque no tiene otra palabra peor con qué calificar
lo que el pecado realmente es. Es en extremo pecaminoso. Entonces, la ley nos muestra lo grave, lo malo, lo pecaminoso que es el pecado. En esta ilustración que Pablo utiliza en el versículo 23, estamos encerrados, presos, bajo la ley, pero por culpa del pecado. La segunda ilustración en el versículo 24 es la de que la ley ha sido nuestro guía, que traducciones más antiguas dicen nuestro ayo, ¿verdad? Algunos recuerdan esta palabra, algunos la leen en sus Biblias más antiguas, algunos entienden que esas Biblias más antiguas son las únicas traducciones inspiradas, pero no es así. Ninguna traducción es inspirada. Pero estas traducciones más modernas ya no usan ayo, ¿verdad? Porque cuando tú pones ayo ahí, entonces tienen que hacer una exégesis de lo que dice esa, pero ya, ¿sabes? Entonces la ponen un poco más moderna y dicen guía. Dice el versículo 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La palabra para guía aquí es pedagogos. Pedagogos, ¿verdad? Que nos trae a la mente pedagogía, ¿no? Que es trabajo con niños, básicamente. Porque un pedagogo era una persona que se asignaba a niños en los tiempos de la Roma, ¿verdad? Del primer siglo antiguo. Las familias más pudientes asignaban a estas personas que podían ser esclavos o podían ser libres, de hecho. Contrataban a estas personas para que les sirvieran de una mezcla rara de babysitter, ¿verdad? De niñero, de cuidador, de tutor a los niños. Los acompañaban a la escuela, los acompañaban a jugar, ¿verdad? Trataban de que estos niños pues se comportaran de alguna manera. Entonces, es una idea que puede tener muchas implicaciones, porque también no siempre o casi nunca estas personas pues hacían esa función de una manera que tú dijeras, oye, qué bien lo hicieron. Entonces, cuando Pablo utiliza esta palabra, hay diferentes sentidos que pudieran atribuírseles y podemos discutir varios de esos sentidos, pero yo creo que lo más importante de cuando Pablo utiliza esto es, independientemente de lo más bueno que sea este pedagogo, hay dos cosas que son innegables. Ya sea bueno o sea malo, hay dos cosas que son innegables. Que es temporal, que el pedagogo es temporal y que no es la máxima autoridad sobre el niño. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque mucha gente puede interpretar de que, ok, la función de la ley, ¿verdad?, era contenernos el pecado. De manera que como yo tengo la ley ahí, bueno, pues entonces yo trato de pecar menos porque trato de cumplir la ley, porque la ley me sirve como guía. Otros de que, bueno, la ley me sirve como este tutor o profesor que me va enseñando que yo tengo que llegar a Cristo, que también puede ser una interpretación. Pero para no entrar en todas estas, vamos a tomar estas dos, de que este guía era temporal y que no era la máxima autoridad sobre el niño. Así como la ley no podía darnos vida, el guía era solo eso, un guía. Así como era la ley, era algo temporal, estaba presente hasta que el niño fuera un adulto. Así como la ley estaba presente hasta que llegara Cristo, hasta que llegara la fe. Por eso Pablo decía que la ley no era contraria a la promesa. Lo decía en Gálatas y lo dice en Romanos también. Porque la ley no servía para eso. La ley no servía nunca, la intención nunca fue que alcanzáramos la promesa por medio de la ley. Nunca fue esa la intención. Toda esta explicación, recuerden, Pablo se la está haciendo a los Gálatas para corregir el error, la confusión de repente, pero el error de los judaizantes. Pablo les está diciendo es que nunca, en ningún momento, la intención de la ley era traer vida. La ley era solamente un guía que estaba ahí de manera temporal y que no era la máxima autoridad sobre el niño tampoco. Entonces, ¿cómo es que ahora queremos atribuir
a la ley algo que la ley nunca debió haber tenido, nunca tuvo. Nunca se da la ley con esa intención. El pueblo de Israel mostró una inhabilidad de vivir la ley. Mostró que no podemos complacer a Dios mediante la ley, no por culpa de la ley, que es buena, que es santa, es una proyección del carácter de Dios. Pero por nuestro pecado no podemos. Entonces, ese guía, ese pedagogo, la ley, tampoco hizo que Israel pecara menos. De hecho, se pudiera decir que hizo que pecara más. Primero, porque se mostraba el pecado, y segundo, porque en el corazón pecaminoso no poder hacer nos motiva a hacerlo. O sea, algunos también estudiosos dicen que la ley se dio para que se mostrara también ese pecado, para que se mostrara ese corazón pecaminoso. John Stott dice, lo voy a leer: la ley nos encerraba en prisión hasta que Cristo nos pudiera liberar, y también nos ponía bajo tutores hasta que Cristo nos hiciera hijos de Dios. No hasta que la ley nos lleve a desesperarnos por nuestra propia situación, iríamos nosotros a creer en Jesús. No hasta que la ley nos haya humillado, inclusive hasta el infierno, iríamos al Evangelio para que nos levante hasta el cielo. Voy a leer de nuevo esas dos últimas frases. No hasta que la ley nos lleve a desesperarnos por nuestra propia situación, iríamos a creer en Jesús. Y no hasta que la ley nos haya humillado, incluso hasta el infierno, iríamos al Evangelio para que nos levante hasta el cielo. Necesitábamos la ley. Necesitábamos esto, que es santo, que es bueno, pero que por nuestro pecado nos traía muerte. Y necesitábamos entonces la ley para que mostrara ese pecado, para que no quedara duda de nuestra necesidad del Evangelio por gracia. Tenía que venir la ley a molernos, a hacernos sentir incómodos, inútiles, a hacernos sentir en extremo pecaminosos, como dice Pablo en Romanos, a que estemos 100% convencidos de que estamos condenados justa y absolutamente, justamente condenados y absolutamente condenados, para que podamos realmente ver en el Evangelio de la salvación por gracia eso que realmente es nuestra única esperanza de vida eterna. Para muchas personas, si yo pregunto, bueno, no, de repente aquí no, pero probablemente ustedes han oído esto. Para muchas personas, la solución a los problemas sociales, ¿verdad?, a los problemas políticos, a los problemas que nos atacan en sociedad, ¿la solución cuál es? Díganlo, a ver. ¿Qué dice la gente que se necesita para resolver esos problemas? Educación. Educación, ¿verdad? Un par de gente dijo educación. No, lo que se necesita es más educación. Alguien dijo una vez que si tú atrapas a un ladrón de clavos de ferrocarril y lo mandas entonces a educar, cuando él salga de ahí, él se va a robar el ferrocarril entero. Él no va a dejar de robar, porque la educación no es la solución. Otros dicen, pero esos son menos, pero también es similar y va por ahí, que no es educación, es políticas públicas. ¿Sabe? Lo que falta es políticas públicas. Que de hecho, ¿sabe? Las personas que piensan que son más de derecha hablan más de educación. Las personas que piensan que son más de izquierda, con un gobierno más grande, hablan más de políticas públicas. Pero al final, ¿saben qué? Ya ese experimento se hizo. Ya se hizo, porque al pueblo de Israel le dieron la ley. Y le dieron la ley como un pacto de nación. O sea, le dieron la ley y tenían que aprendérsela y se la sabían. Eso es educación.
Y se la dieron como un pacto de nación. Son políticas públicas. Y no funcionó. O sea, ya el experimento se hizo. No hay que seguir tratándolo. Si tú haces algo y no te funciona, pues tú trata otra cosa. Pero queremos seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque la educación hace que sea yo, ¿verdad? El que, bueno, ahora me educaron, entonces ahora yo puedo. Y si no es el individuo, entonces es el grupo. Son las políticas públicas. Pero el hombre lo que no quiere es darle la gloria a Dios, quiere quedarse la gloria de Él. El problema no es falta de reglas, el problema no es falta de leyes. El problema está en el corazón del hombre. Por eso la ley no puede darnos vida. De nuevo, no por problemas en la ley, no por problemas en el mandamiento. No, el problema es en nosotros. La ley no nos da vida, pero nos muestra la necesidad de una salvación que no puede depender de nosotros, ni de manera individual ni colectiva. Ya eso lo vimos en el pueblo de Israel, ni de manera individual ni colectiva. Y sigue Pablo diciendo en el versículo 25, ya después que vimos estas dos ilustraciones, ¿no? Como la cárcel y el guía. Entonces ahora Pablo dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Y en el versículo 26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora que llegó la fe, ya no está el guía, ¿verdad? Ya el niño creció, ya no necesita el guía, ya no necesita el tutor, el pedagogo, ya lo necesita. Ahora que son hijos de Dios, en Cristo, ¿para qué el tutor? Si ya yo puedo, soy mayor de edad y ya yo puedo ejercer mis derechos como hijo. Ya no necesito eso. Esto era temporal. Ya llegamos a la adultez, para usar la misma ilustración de Pablo. Ya no necesitamos ese guía. De nuevo, el pedagogo estaba con los niños hasta que creciera. La ley estaba con nosotros hasta que llegara la fe, hasta que llegara Cristo. La ley de Dios, para no confundirnos, es eterna. La ley estaba hasta que llegara Cristo. Esto no significa, y lo veíamos el domingo pasado, pero vale la pena repetirlo. Es eterna. Cuando llega Cristo, esto no significa que ya la ley queda anulada. La condenación que caía sobre nosotros por la ley, por nuestro pecado, sí queda abolida. Pero la ley de Dios es una manifestación de su carácter. La ley de Dios es, de alguna manera, cómo Dios quiere que las cosas sean, que las cosas se den. ¿Qué Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros no hagamos? ¿Cómo Dios quiere que nos relacionemos unos con otros? ¿Cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él? Y podemos ampliar esto mucho más, pero esta ley de Dios, esa proyección del carácter de Dios, esta ley moral, resumida en los 10 mandamientos, es eterna. Y Dios dice, así es que yo quiero que se relacionen ustedes conmigo, en los primeros 4 mandamientos, y así es que yo quiero que se relacionen ustedes entre ustedes en los últimos 6. Esto es eterno. Pero el peso, la condenación que traía, el no poder cumplirla, ya no está sobre nosotros. Entonces, esa función de la ley, como cárcel, como guía, ya no está, porque ya llegó la fe, ya llegó Cristo. Por medio de la fe sí podemos obtener vida. Lo que Pablo dice aquí, en un sentido, es que la ley vino como un paréntesis. Porque recuerden, veíamos, Dios le hace la promesa a Abraham, ¿verdad? 400 y pico de años después llega la ley, y un par de siglos después, varios siglos después, llega Cristo. Entonces, entre Abraham y Cristo hay un paréntesis, que es la ley. Dios promete a Abraham la bendición,
Dios justifica a Abraham por fe, o sea, desde el principio la justificación es por fe. Pero Dios nos da la ley en el medio. Esa promesa que Dios le da a Abraham se cumple en Cristo, pero en el medio llega la ley. Y alguien pudiera preguntar, ¿pero cómo es esto? Dice que la fe iba a ser revelada, pero ya estaba en Abraham, ¿no? Porque en Génesis 15:6, el justo por la fe vivirá, entonces ya estaba ahí. ¿Cómo que iba a ser revelada? Si a Dios le contó por justicia a Abraham, si la fe de Abraham Dios se la contó por justicia antes de que llegara la ley. Esto es correcto. La fe siempre, y esto es importante, siempre ha sido el medio a través del cual los humanos nos relacionamos con Dios. Siempre. Siempre ha sido el medio a través del cual los humanos nos relacionamos con Dios. El objeto de esa fe ahora fue revelado en la persona de Cristo, en el Hijo. Este es el punto principal de Pablo para los judaizantes. Pablo está queriendo decir, esto siempre fue por fe. A Abraham, su fe, Dios se la contó por justicia, antes de que llegara la ley. En efecto, Dios dio la ley después, pero la ley era solo un guía hasta que llegara ¿quién? El objeto de esa fe revelado, que es Cristo, para que entonces ya quede claro que es la fe puesta en Cristo la que da salvación. Este es el argumento de Pablo, que siempre fue por fe en la promesa de Dios. Y ahora esta promesa es revelada en la persona de Jesús. Entonces no ha cambiado nada. Desde Abraham hasta aquí no ha cambiado nada. Solo que el objeto de la fe fue revelado en el Hijo. La ley no viene para cambiar eso. La ley viene para hacer un paréntesis, para dejarnos claro que siempre fue así y que no hay otra forma posible de que sea. Pero los judaizantes querían malinterpretar esto. Desde Abraham siempre fue por fe. Y la ley vino para decirnos, oye, míralo aquí, te la di, no la puedes cumplir. No es que ahora yo me voy a inventar esto de Cristo porque tú no pudiste cumplir la ley. No, siempre fue así, te la estoy dando para que lo sepas, te la estoy dando para mostrártelo, te la estoy dando para que no quede duda. ¿Es la ley contraria entonces a la promesa de Dios? No, dice Pablo. La ley no puede dar vida, pero por nuestra culpa, no por culpa de la ley. Pero la función de la ley no era darnos vida nunca, porque siempre fue por la fe. La ley era ese guardián, ese guía que apuntaba a Cristo, y esa función, que nunca fue la de dar vida, termina cuando Cristo llega. Y ahora Pablo empieza a desarrollar una verdad hermosa. Versículo 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando el niño se hace adulto, empieza a gozar de las prerrogativas y derechos que vienen con ser hijo. Cuando está niño todavía, ¿verdad? Pues no lo puede, y por eso tiene el guía. Pero ya cuando se hace adulto, empieza ya a ejercer como hijo. Y Pablo termina la ilustración aquí, diciendo, sí, la ley era ese guía, pero ya ustedes son hijos, adultos, crecidos, ya pueden ejercer como hijos, mediante la fe en Cristo Jesús. Los judaizantes decían, si ustedes quieren ser hijos de Abraham, deben circuncidarse y cumplir la ley. Y Pablo decía, los que son hijos de Abraham son los de la fe, lo decía en el versículo 7 del capítulo 3. Los que son realmente hijos de Abraham son los de la fe, no los de la ley. De Abraham el creyente. Y ahora nos dice, es que los de la fe, no es que solamente son hijos de Abraham, es que son hijos adoptados de Dios. Olvídense del guía. Ya son hijos. Dios no nos engendró como hijos. El unigénito es Cristo.
Pero Dios nos adopta como hijos. Dios tenía un hijo, que era Cristo, y muchas criaturas a las que Él amaba. Pero esas criaturas se hicieron enemigas de Él. Lo rechazaron. Desde el Edén hasta el día de hoy. Se hicieron enemigas de Dios. Pero ahora, por medio de la fe, algunas de esas criaturas pasan a ser hijas de Dios también. ¡Wow! Eso es mucho mejor que ser criatura. Ser hijo es mucho mejor que ser criatura. Popularmente se dice que todos somos hijos de Dios. Pero esto no es así. Así como popularmente también se dice que todo coopera para bien y ahí cortan. Vamos a ver, todo coopera para bien para los que aman. No siguen la otra parte. Pero también se dice que todos somos hijos de Dios y esto no es así. Los hijos de Dios somos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y esto puede dar, de hecho, paso a situaciones medio incómodas cuando tú estás teniendo una conversación, como nos ha pasado, teniendo una conversación y todo el mundo, no, al final todos somos hijos de Dios. O sea, yo sé que tú querías decir eso como para que la conversación terminara súper bonita, pero no. No es verdad. Todos somos criaturas de Dios. Pero como criaturas, solamente como criaturas, todos somos enemigos de Dios. No es que como somos criaturas de Dios, estamos bien con Dios, porque Dios, ay, cuchito, mi criaturita, no. Como criaturas, todos somos enemigos de Dios. Los únicos que no somos enemigos de Dios, no es que somos amigos de Dios, es que somos hijos de Dios, adoptados por medio de la fe, con todos los derechos y prerrogativas que esto conlleva. Y yo voy a hacer la siguiente pregunta, porque la ilustración de la adopción tampoco está ahí de gratis. ¿Qué hace un niño para ganarse ser adoptado? Nada. Absolutamente nada. No se lo gana. Aquí hay padres que han adoptado. Esos niños no se lo ganaron. Dios le puso algo en su corazón y fueron y lo adoptaron. Y Pablo usa esa ilustración, no de gratis. Fuimos adoptados legalmente. Nada que pudiéramos haber hecho nosotros. Es por gracia, por medio de la fe. Y sigue Pablo diciendo, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Pablo explica el por qué ahora somos hijos. Fuimos bautizados en Cristo, nos hemos revestido de Cristo. Y esta es la idea de estar en Cristo. Y esto es simple. A veces no queremos entender lo que es estar en Cristo. Pero esto es muy simple, de verdad. Lo que es de Cristo es tuyo. Lo que Cristo hizo, tú lo hiciste. Lo que Cristo no hizo, tú no lo hiciste. El crédito de Cristo es tuyo. La santidad de Cristo es tuya. El poder de Cristo es tuyo. El reinado de Cristo es tuyo. Cristo vivió, tú viviste. Cristo vivió su vida perfecta, tú viviste su vida perfecta. Me voy a incluir ahora. Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Cristo subió al cielo, nosotros subimos al cielo con Él. Esto es lo que significa estar en Cristo. Cristo vivió sin pecado, nosotros vivimos sin pecado. Pero ¿cómo así? Esto es. Cristo vivió sin pecado, nosotros vivimos sin pecado. Cristo venció la muerte, nosotros vencimos la muerte. Cristo reina a la derecha del Padre, nosotros reinamos a la derecha del Padre.
Eso es estar en Cristo. Los que fuimos bautizados en Cristo. Pablo no está diciendo, y vamos a ir aclarando, de que el bautizo trae salvación o de que el bautizo es algo que se da en un momento y que entonces estamos en Cristo cuando somos bautizados. No. Algunos entienden que como el proceso, ¿verdad?, de creer en Dios y luego de manifestarlo públicamente mediante el bautizo, en esa iglesia primitiva era prácticamente una sola cosa y todo el mundo lo hacía. Cuando Pablo dice que fuimos bautizados en Cristo, él quiere decir todo ese proceso de creer y ser bautizado, como una sola cosa. Él no quiere decir que el bautizo hace algo en nosotros para regenerarnos, no. El bautizo sí es una representación, es un símbolo de un nuevo nacimiento, que hemos muerto y vuelto a nacer. Es una representación externa de algo interno. Y Pablo lo utiliza como eso mismo, haciéndolo casi sinónimo de estar en Cristo. Obviamente, de nuevo, Pablo no está diciendo que eso es necesario para salvación y que no estamos en Cristo hasta que no estemos bautizados. No, no es eso. Porque si fuera así, si cambiamos bautizo por circuncisión, estamos en lo mismo. Él está diciendo que no, que cumplir la ley no es lo que es. La circuncisión, olvídense de eso. Entonces ahora Pablo no va a decir de repente, como algunos interpretan ese pasaje, de que, bueno, entonces ahora hay que bautizarse. No, porque entonces estamos cambiando circuncisión por bautizo y entonces los judaizantes lo que tienen mal es el sacramento, vamos a decir, ¿verdad? Antes te circuncidaba y ahora te tienes que bautizar. Si no te bautizas, estamos en lo mismo. No. Pablo lo está usando como lo que es. Un símbolo externo de algo interno. Los bautizados en Cristo somos lo que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Esos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido vestidos de Cristo. Otra simbología de que estamos en Cristo. Ahora, todo esto de Cristo, ahora cuando Dios nos ve como Cristo, porque tenemos el vestido de Cristo. Dios no nos ve como lo que realmente somos. Dios no nos ve con nuestro listado de pecados. Dios no nos ve imperfectos, caídos. Dios nos ve como Él ve a Cristo. Y por estar en Cristo somos llamados hijos de Dios. Yo quiero detenerme un poco en esto antes de cerrar, porque rara vez yo creo que nos ponemos a meditar en el significado de esto. O sea, cuando nos llamamos hijos de Dios. La realidad es que Dios gobierna el universo, es dueño del universo y gobierna el universo. Y a ese dueño y gobernador del universo, nosotros podemos decirle papi. O sea, ¿do we really fathom? ¿Entendemos, comprendemos todo eso? O sea, a ese gobernador, rey, creador del universo, nosotros podemos entrar en su presencia y decirle, papi. ¡Wow! Eso es impresionante. Eso es increíble. Nuestro papá es todopoderoso. Él todo lo puede. Es bueno. Él está pendiente de todas nuestras necesidades. Él nos promete que no nos faltará nada. Él nos ama con ternura, dice Primera de Juan. Él nos disciplina. Él no nos deja ahí, como decimos en Dominicana, a la brigandina. Eso es como a la libre, a que pase lo que pase. Él nos hizo herederos con Cristo de todo ese reino. Primera de Juan 3:1, miren con cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados
hijos de Dios. Y eso somos. Segunda de Corintios 6, 18, que cita el Antiguo Testamento. Yo seré un padre para ustedes. Dice Dios, yo seré un padre para ustedes. Y ustedes serán para mí hijos e hijas. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas. Que el Dios del universo diga esto de nosotros y a nosotros, esto es impresionante. Dice Philip Ryken que no hay estatus más alto que un ser humano pueda alcanzar que ser llamado hijo o hija del Dios Altísimo. No hay otro. No hay otro estatus más alto. Esto es verdad. Pero no vivimos de esta manera. Lamentablemente. Dios dice que Él tiene toda nuestra necesidad cubierta, que Él está pendiente de todo lo que nos falta. Él es todopoderoso, Él es bueno, Él es dueño del universo, todos los recursos son de Él. Él controla desde las giant red stars, esas estrellas rojas gigantes que son no sé cuántas veces la masa del Sol, y el átomo más pequeño, la partícula subatómica más pequeña. Él está en control de todo eso. Y Él dice, todas sus necesidades, yo estoy atento a ellas. No se me escapa ninguna. Pero nosotros vivimos preocupados por la salud, vivimos preocupados por nuestras relaciones, vivimos preocupados por la situación económica. Y no es que no nos conformamos con ser hijos de Dios. O sea, pues nosotros sabemos y lo reconocemos que ser hijo de Dios es lo máximo. El problema es que realmente no lo creemos. Nosotros sabemos que es así, pero nosotros no, si puedo usar la expresión, no apostamos nuestra vida a eso. Lo sabemos. Pero a la hora de la verdad, yo no sé cómo voy a... ¿Qué estamos hoy? A 23. Bueno, iba a decir el 30, pero febrero tiene 28. Yo no sé cómo llego al 30, yo no sé cómo llego al 28 de este mes. Entonces tú estás ansioso. Dice, pero ven acá. Dios no es dueño de todo. Dios no es dueño del universo entero. Dios no es mi papá. Y si mi papá tiene los recursos, Dios no me va a proveer. Sí, ¿verdad? Dice, no, pero puede ser que yo no llegue al 30 de verdad, al 28. Yo de verdad no llego, y no sé, y me quitan el carro. Entonces Dios no te atendió. ¿O será que Dios sí permitió que te quitaran el carro por alguna razón? Y que lo que tú tienes que hacer es confiar en que eso que tu papá permitió que pasara es bueno para ti. Pero es incómodo. Está bien, pero por algo Él lo hizo. Pero no lo creemos. No lo creemos. No creemos o que realmente somos hijos de Dios, no vivimos eso, o no creemos que Dios realmente es todo bueno, o no creemos que sus decisiones son las mejores. En cualquier escenario, eso es pecaminoso. En cualquier escenario, eso es pecaminoso. Porque decir que las decisiones de Dios no son las mejores, eso es un nivel de orgullo ridículo. Pero lo vivimos todos, yo también. No lo creemos. Si realmente viviéramos confiando, depositando nuestra confianza, apostando nuestra vida a esa verdad, que somos hijos de Dios, viviéramos de una manera muy diferente. Viviéramos mucho más tranquilos. Por no decir con ninguna, pero con muy poca preocupación. Viviéramos agradecidos, viviéramos gozosos. Viviéramos como una fuente de amor y perdón para otros.
nos diéramos cuenta que cuando pecamos, si bien no perdemos nuestra salvación, estamos ofendiendo a nuestro papá. Que nos amó y nos adoptó cuando nosotros no teníamos nada en nosotros de valor absoluto. Entonces cuando pecamos ahora, lo ofendemos a Él. Dios nos ve como Él ve a Cristo. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Ya no soy yo, sino Cristo en mí, dice Pablo en Gálatas 2:20. Lo veíamos hace unos domingos. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, dice Romanos 6:8. Ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios, dice Colosenses 3, versículo 3. Y el versículo 4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¡Wow! Ahora estamos en Cristo y cuando Él sea manifestado en gloria, nosotros también vamos a ser manifestados en gloria. Nosotros también vamos a estar glorificados, en cuerpos glorificados. Vamos a reinar con Él. Si entendiéramos y creyéramos esto, nuestras vidas fueran muy diferentes a lo que son hoy. Y una de las cosas, y ya con esto cierro, con esos últimos 2 versos, porque una de las cosas que debería notarse en nuestras vidas, si realmente creyéramos estas verdades, es la forma en que nos relacionamos unos con otros. Dice el versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Al ser hijos de Dios, cualquier diferencia terrenal pasa totalmente a un segundo plano, porque nuestra identidad en Cristo trasciende, es mayor, está por encima que cualquier otra diferencia que podamos tener aquí en la tierra. Hay varias, pero Pablo menciona 3: raza, judío y griego, ¿verdad? Estatus, esclavo y libre, y género, hombre y mujer. Raza, estatus y sexo. Alguien decía, un comentarista, que esos son los poderes primordiales de la raza humana, que ninguno es malo en sí mismo, pero los 3 están manchados por la perversidad del pecado. Si revisamos la historia, la mayoría, si no todos, de los conflictos tienen un contenido de algunos de esos 3: raza, estatus y género. La división entre judíos y gentiles en el primer siglo era abismal. Era una locura. O sea, un judío no podía ni siquiera entrar en la casa de un gentil porque se contaminaba. O sea, ya no hablemos de second class citizens, de ciudadanos de segunda categoría, no, era otra cosa. Era otra cosa totalmente diferente. Yo no puedo ni juntarme con esa gente. Y entonces llega Pablo y dice, oye, es que no hay judío ni griego, griego es lo mismo que gentil. No hay, ya, eso se acabó. O sea, como nosotros no vivimos eso, nosotros no entendemos lo escandaloso de esta afirmación de Pablo. No solo para los judíos, para los mismos gálatas, para los mismos gentiles. Que Pablo diga, oye, es que ya no hay judío ni griego, eso es escandaloso. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Que somos los mismos, sí. Eso gritaba en la cara de los judaizantes. Pues los judaizantes, ¿qué era lo que decían? No, pero o sea, sí, bien la fe, pero tienen que hacerse como nosotros. Y Pablo dice, ¿pero como quién? Que ya no hay ni judío ni griego, olvídense de eso. Somos iguales en Cristo. Luego habla de estatus. Esclavo, libre. La esclavitud siempre ha existido, y no voy a abundar mucho en esto, pero en tiempos de Roma del siglo I no era nada en comparación con lo que pasó en los años 1500, 600, 700 y 800 en América. Y cuando digo América no me refiero solo a Estados Unidos, sino
en todo el continente americano, que era una esclavitud brutal y era una esclavitud racial. Entonces, eso que era esclavitud en la Roma del primer siglo no era nada en comparación con esto. O sea, era otra cosa. Había gente que se hacía voluntariamente esclavo para asegurar un trabajo y tal, y porque le gustaba servir en una casa o en otra. O sea, esto era otra cosa. Sin embargo, siempre ha sido mejor ser libre que esclavo, claro está. Eso siempre ha sido así. Y a los esclavos se les veía como personas inferiores, de rango inferiores. Pero Pablo viene a decir, es que no hay ni esclavo ni libre. Ya no hay estatus aquí. Porque tú tengas o no, ya eso no hace diferencia. Y tiene todo el sentido del mundo. Porque si yo tengo, no sé, un patrimonio de $1,000 millones, y yo tengo, y Diana tiene un patrimonio de 100,000, delante del Dios del universo, ¿eso qué? ¿Eso qué es? Nada. Entonces Pablo dice, olvídense de eso. Que en Cristo el estatus tampoco. Ni la raza ni el estatus. Género, sexo. Ciertamente. A través de muchas culturas, y todavía hoy día en muchas culturas, se ve la mujer como un ser inferior. Y en la Roma del primer siglo esto todavía era así. Hoy queremos asombrarnos de las cosas que dice Pablo de la mujer, que no, que soy misógino, que soy machista y tal. Pero en el primer siglo la gente se asombraba de las cosas que decía Pablo de la mujer por lo contrario. Porque le vino a decir, oye, espérate, es que ustedes entienden que la mujer es un ser inferior, pero no. Es que no hay ni hombre ni mujer. Ustedes están con la circuncisión, ¿verdad? Que probablemente eso estaba llevando, claro, porque si yo soy circuncidado y la mujer no tiene cómo circuncidarse, pues entonces, ¿verdad? Pero que no hay problema. Sí, pero que ella es un ser inferior, ella como que no cuenta. Entonces Pablo viene a decir, oye, usted hablando de la circuncisión, es que no hay ni hombre ni mujer tampoco. Y eso no quiere decir que cuando yo entro por esa puerta, yo dejo de ser hombre dominicano, blanco. No, eso no es verdad. Sería una ilusión, sería una utopía, sería algo falso. Sería algo como la canción Imagine de John Lennon de los Beatles. Imagine, ¿verdad? All the people. Sin frontera y no sé qué. No, o sea, brother, vamos a aterrizar. Eso no es así. Eso solamente se logra en Cristo. Y en Cristo nosotros no nos olvidamos de esa diferencia. No. Pero de hecho nos enriquecemos unos a otros con esa diferencia. La nacionalidad y etnicidad han sido corrompidas por el orgullo. Las bendiciones materiales por la avaricia. Y la sexualidad por la lujuria y el desenfreno. Entonces llegan los globalistas, ¿verdad? Los progresistas, los multiculturalistas. Hoy, con esta Critical Race Theory, ¿verdad? Teoría racial crítica, sería en español, diciendo que no, que esto es un problema de raza, porque los blancos y los negros y tal. Y todos los problemas son raciales. Para ellos todos los problemas son raciales. O llegan los marxistas, ¿verdad? Dicen, no, esto es una lucha de clases. El problema son las clases. El poderoso oprime al que no tiene, al no poderoso. El que tiene oprime al que no tiene. O llegan las feministas diciendo, no, esto es un problema de sexo, esto es un problema de género. Y la realidad es la siguiente, o sea, los tres grupos han manifestado que conocen, que identifican, porque es verdad, una parte del problema. No es mentira. O sea, no es mentira que ha habido esclavitud racial. No es mentira que los que tienen oprimen a los que no tienen, eso es verdad. No es mentira que muchas veces la mujer se ha visto como un ser inferior, eso es verdad. No podemos negarlo. Y obviamente nada de eso debe verse en la iglesia. Imposible. Obviamente. El tema es que esos tres grupos no tienen la solución al problema.
Su teórica solución es muy simplista, porque no cubre toda la causa. Porque ¿cuál es la causa? Es nuestro pecado. Y si tú coges una raza y la pones sobre otra, entonces esa raza que ahora tú pusiste sobre otra va a fallar también y va a pecar también. Si tú coges un grupo social y lo pones sobre otro, ese grupo también. Si tú coges entonces un sexo y lo pones sobre otro, ese también. Solo el cristianismo, cuando nos dice que ahora estamos en Cristo y que todos somos uno en Cristo, solo ahí podemos abordar la causa completa de los problemas que se manifiestan en esas tres áreas. El pecado. Solo en el cristianismo. Al estar en Cristo todos somos uno, no importa raza, estatus, género. Todos estamos igual de condenados. Todos necesitamos un Salvador. La cruz es ese gran nivelador. Todos venimos iguales. Todos somos iguales cuando estamos en Cristo. Y termina Pablo diciendo, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Pablo cierra el argumento volviendo a Abraham. ¿De dónde lo abrió? Si están en Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos de la promesa. No deberían haber estas barreras entre nosotros, ni de estatus, ni de raza, ni de género, ni de ninguna otra. Ni de ninguna otra. ¿Qué pasa entre cristianos? De hecho, hay muchas iglesias hoy desviándose a cualquiera de estas corrientes. Es que no tiene ni sentido. Porque por lo menos algunas otras religiones sí dicen que hay razas que son superiores que otras, sí dicen que hay grupos que son superiores que otros, sí dicen que hay sexos que son superiores, y las religiones lo dicen. Entonces, bueno, si yo creo esa religión, y yo lo digo, yo estoy mal, pero por lo menos la religión que yo sigo lo dice. Pero es que el cristianismo no lo dice, es todo lo contrario. Entonces no tiene sentido que hoy muchas iglesias, y ojalá ninguno de nosotros, estemos yéndonos por ese camino. Los problemas son raciales, los problemas son de género, los problemas son de estatus social. De nuevo, entonces no es que yo entro por ahí y ya yo dejo de ser hombre blanco dominicano. No. Yo lo sigo siendo. Esto no es una comuna sin pasaportes y tal, no. Esa diferencia la traemos a la iglesia, pero no significan nada en nuestra posición con Dios. Absolutamente nada. Un ejemplo, Dios llama a hombres a que ejerzan un liderazgo, las mujeres, y en la iglesia. Y llama a las mujeres a que se sometan a ese liderazgo. Pero esos son los roles que cada uno tiene que hacer. Pero en términos de estatus frente a Dios, ninguno es ni más ni menos. Nosotros reconocemos nuestra diferencia. Pero nosotros vemos esa diferencia como muchísimo menos importantes que nuestra unidad en Cristo. Juan 13:35, y ya con esto sí cierro, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si obedecen la ley a cabalidad. Dice eso. No, pero búsquenlo, Juan 13:35, corríjanme a ver si... En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se olvidan de sus diferencias étnicas y raciales. Eso no es lo que dice. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Si van a la iglesia, si tienen muchos ministerios, si la iglesia sigue creciendo, la iglesia lo que usted va a seguir creciendo muchísimo, muchísimo. No, nada de eso, nada, en lo absoluto, nada de eso. En esto conocerán que son mis discípulos si se tienen amor los unos por los otros, porque en Cristo nuestras diferencias no importan. En Cristo somos uno, somos todos iguales frente a Dios.
panameño, dominicano, venezolano, colombiano, costarricense, salvadoreño, estadounidense o gringos, como se le dice de cariño. Hombres, mujeres, blancos, negros, mulatos, asiáticos, ricos, pobres, no importa. Mientras mayor la diferencia, mayor se resalta la unidad en Cristo. Mientras mayor la diferencia, mayor se resalta la unidad en Cristo, mayor se resalta el amor que nos vamos a tener uno por otro, porque es muy fácil amar lo que es como yo. Bueno, para mí es muy fácil amar lo que es como yo. Para otra persona como mi señora es difícil amarme, pero sí, pero yo soy un problema. Pero para mí es muy fácil amar lo que es como yo. Entonces, mientras más diferencias, más se nota, más se resalta ese amor que no tenemos uno por otros. Y así conocerán otros que somos discípulos de Él, porque estamos en Cristo. Y esas diferencias entonces ya no importan. Que sea nuestra oración, que esta iglesia sea un testimonio de ese amor. Que no importa raza, etnia, nacionalidad, sexo, estatus, que el amor que nos mostremos entre nosotros sirva de testimonio, sirva de ejemplo, sirva de ilustración. Que otros sepan por ese amor que nosotros somos hijos de Dios, que somos discípulos de Jesús, porque sabemos que todos no somos criaturas, somos hijos por la promesa, y ninguna diferencia entre nosotros entonces ahora es mayor que esa unidad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu que la inspiró. Gracias, Padre, por este mensaje de unidad, por este mensaje de unidad en ti, en Cristo. Gracias por la cruz, Señor, que limpia nuestro pecado para que realmente podamos estar en ti y olvidarnos de nuestras diferencias, para que resalte el amor que nos tenemos, para que resalte el amor que tú nos tuviste a nosotros. Padre, es mi oración que esta iglesia se conozca por ser una iglesia que se ama entre sus miembros. Que otros lo puedan ver y que puedan decir, estos sí son discípulos de Jesús. Esos sí se aman entre ellos, a pesar de sus grandísimas diferencias. Padre, si tu amor va a ser exaltado, que vengan más diferencias todavía. Que resalten el amor, que resalten nuestra unidad en ti. Para que tú te lleves, Señor, todo el crédito, para que tú te lleves toda la gloria, para que toda la honra sea para ti y no para nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.